Nunca imaginé que sería tan poderoso contar tu historia para obtener oportunidades en la vida. De hecho, varias veces he llegado a pensar que mi propia historia era demasiado aburrida y que estaba destinada a seguir siendo aburrida y que básicamente no le iba a interesar nunca a nadie. Hasta que descubrí que no se trata tanto de la historia en sí, del qué, sino más bien del cómo, de cómo está contada esa historia. Porque todas, absolutamente todas las historias brillan. Y estas son palabras exactas de nuestra invitada mega especial de hoy, que es Dani Morales, experta en storytelling, periodista y empresaria. Porque sí, tiene una empresa en la que ayuda a otras personas y a marcas personales a contar su historia y a través de esta herramienta que es el storytelling aprendan a venderse y a vender de manera irresistible y a conseguir mejores oportunidades y obviamente mejores resultados en todo lo que hacen. Hola, hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a Freaky Podcast. Yo soy More Escolá, soy su host y hoy vamos a hablar de la fuerza del storytelling para conseguir lo que quieras en tu vida de la mano de nuestra especial invitada Dani Morales. Y antes de pasar a la entrevista, dale seguir al podcast, así la plataforma en la que lo estás viendo te avisa cuando hay nuevo episodio, porque este año se vienen un montón de entrevistas y un montón de contenido súper poderoso para todo lo que nos gusta, porque si estás acá seguramente te resuena esto de vivir una vida creativa, de hacer lo que amás desde la autenticidad y desde la libertad. Y este episodio de hoy y el tema del storytelling es tan especial porque contar tu historia puede cambiar radicalmente el rumbo de tu vida. Y no contarla también. Así que no te pierdas esta charla con Dani porque estoy segurísima que no te va a dejar indiferente. Contame, Dani, ¿quién sos? Presentate como quieras, como te nazca. Ay, estoy Bienvenida. tan contenta de estar en este espacio. Gracias por invitarme a hablar de mi cosa favorita en el mundo, que es contar nuestras historias. Mi mamá decía de chiquita que yo quería ser abogada, porque yo siempre andaba como pinchando a las personas a dilo, hazlo, reclama la nota del examen, opina, lidera, tú agarra el micrófono y lee esto que yo te voy a escribir. Yo siempre estaba como empujando al otro al frente y un poco como defendiéndolo. Por eso el tema de ser abogada. Y yo digo que crecí y terminé siendo una abogada, pero de las historias. Que eso, a eso me dedico. Soy storyteller. Últimamente estoy incluyendo en esta descripción que yo siento que es infinita de y. O sea, soy esto y esto y esto y esto. Antes tenía como mucho issue con eso, pero ahora es como, podemos hacer tantas cosas y ahora estoy incluyendo, soy escritora, comunicadora, storyteller, longboarder, ahora que estoy patinando y me gusta pensar que la vida es una recolección de todos esos y que puede ser y explorar. Así que bueno, me dedico principalmente a contar historias, de eso creo una marca, de eso creo un negocio, enseño a otros a adueñarse de su historia, a reescribirla, a borrarla y volverla a unir de nuevas formas para que juegue a su favor. Sobre todo el tema de usar las historias pareciera que como personas ordinarias y comunes no tuviéramos nada que aportar, decir o no tuviéramos la gran historia que merece ser contada y es todo lo contrario, no hay historia que no sea extraordinaria. Así que un poco mi trabajo consiste en hacer que todo el mundo la cuente, se adueñe de ella y sobre todo se sienta feliz con ella. ¿Y cómo es esto de que todas las historias son extraordinarias? Hay algo que no me termina de calar en creer que de verdad todas las historias pueden ser extraordinarias. Sí, todas las historias pueden ser extraordinarias cuando observas la belleza que hay en cada una. Cada historia es un protagonista en busca de algo mientras vence obstáculos en el camino y se transforma en otra cosa. ¿Cómo no va a haber belleza en la transformación? Cuando una historia no parece tan extraordinaria, por lo general es porque no está bien contada o tiene los puntos mal atados. O por lo general uno a veces se cuenta muy mal su propia historia. Y bueno, ya aquí conecta directamente con la vida y cómo vives la vida. Si te estás contando mal tu propia historia, por ahí la forma en la que te presentas va a estar capaz un poco como con más fricción, se va a sentir como más difícil, con menos gozo. Con esto de contarse mal las historias, a mí me pasó, por ejemplo, que mi carrera comunicando empezó con el periodismo deportivo.
Y por mucho tiempo dije que yo soñaba estar en ESPN. Yo voy a llegar a ESPN, o sea, tuve un montón de trabajos relacionados al periodismo deportivo y ese era mi sueño. O sea, llegué a estar muy cerca de hacer una pasantía en ESPN México. Y al final ese sueño, la migración, la exploración, esta recolección de IES que quiero tener en la vida, me dijo, bueno, no sé si la pasión es solamente el deporte, me apasionan las historias y por ahí quiero explorar historias de otras cosas. Y cuando el sueño cambió, que yo dejé de perseguir estar en ESPN o dedicarme a eso, las personas me preguntaban, ¿y esto? ¿Y esto qué pasó? ¿Y esto qué pasó? Y yo en algún momento me conté a mí misma y un poco también a otras personas esta historia de no lo estoy logrando, o sea, no lo logré, o sea, yo también cambié el sueño porque no lo logré, fui a un casting, no llamaron, como que no soy tan buena, hay tanta competencia en este país y realmente no me estaba dando cuenta que el cambio de dirección venía de unas ganas de explorar otras cosas. Me creí por varios meses el cuento de, no, es que fracasé con este sueño, por eso es que ya no más, ya no lo estoy buscando. Y cuando empecé a operar desde ahí me di cuenta que había mucha más frustración, tristeza, también dureza conmigo mismo, decepción también de no haber cumplido el sueño. Y un día, trazando de nuevo los puntos de la historia, fue como, no, a ver, yo esto lo estoy eligiendo. Yo no quiero solo contar historias sobre el deporte. El deporte me maravilla desde, también desde el lugar de los partidos y todo lo que pasa, pero me maravilla desde las historias de deportistas que te demuestran tanto de lo que se puede conseguir cuando pones la disciplina al servicio de tu don. Pero yo dije, quiero explorar historias de otras cosas. Conté muchas historias de cuestiones culturales, problemáticas sociales, exploré esa parte, después llegué al marketing, ok, contemos historias en el marketing, y después llegué a, no es que quiero ayudar a las personas comunes, ordinarias, terrenales, a que cuenten sus historias para que se presenten en sus trabajos, en sus marcas, en sus negocios, para conseguir oportunidades. Y ahí empezó este viaje donde yo misma, yo también pasé por el momento de decir, bueno, o sea, bueno, ¿quién soy yo? Tampoco es que he hecho tantas cosas, ¿no? Como para que tener la historia. Y después dije, no, cuando yo cuento mi historia, así, 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 al otro le provoca entusiasmo. Y si la cuento así, 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 al otro le provoca inspiración, satisfacción. Y si la cuento así, le provoca capaz llanto, le provoca ganas de abrazarme. Y dije, es que tampoco tengo una sola historia cronológica desde el día que nací hasta que en el momento en el que estoy. Es que tengo muchas microhistorias que si las sé presentar y contar en el momento ideal, brillan. O sea, brillan, pero no porque sea la mía, es que todas las historias bien contadas brillan, porque las historias tienen humanidad compartida. O sea, eso es lo que te muestra una historia. Es una humanidad compartida desde el chiste, desde un momento difícil, pero también desde un momento feliz. Y siento que por eso es que todas las historias son extraordinarias. Si capaz crees que la tuya no, es porque capaz no estás uniendo los puntos o no la estás relatando y narrando desde un lugar que justo muestre esa humanidad tuya, que es compartida y va a hacer clic con cualquier otro humano que la escuche. Me encanta todo esto que decís porque obviamente me resuena. Yo estudié diseño de imagen y sonido y muchas veces, incluso no me voy a olvidar más, cuando hice mi primer año de guión tenía muchísimo miedo porque digo, no sé escribir, o sea, yo hago un montón de otras cosas, imagen, todo tal, pero cuando se trata de escribir una historia, yo qué sé, o sea, no me imaginaba esto de inventarse una historia, porque una cosa es algo que está en la realidad y otra cosa es algo inventado. Primero me acuerdo que el profesor me dijo, cálmate, imagínate lo que primero que se te venga a la cabeza, un acontecimiento. Imagínate ese acontecimiento y escribí todo lo que te imaginas. Bueno, me terminé sacando creo con 9,50 o algo así en el guión y yo no podía creer cómo fue que me imaginé la historia de esa señora en el patio de su casa, en la piscina de plástico, o sea, una cosa que de la nada surgió. El punto es que me resulta retador, es algo a lo que me he enfrentado un montón de veces, a la hoja en blanco, y también lo he vivido en cuanto a interpretación y a todo el mundo que me rodea en esto, pero a su vez, cuando se trata de contar historias extraordinarias, para cualquier persona X que no se dedica a esto, o ya sea para lo que vos específicamente haces, que tiene que ver con los negocios y que unas marcas personales y las empresas, los productos, ¿cómo harías para una persona que está detrás de una marca, detrás de una empresa, incluso actores, actrices, artistas que hacen obras, que pueden ser obras plásticas o pueden ser obras de teatro o lo que sea? Todo detrás de eso hay un conglomerado enorme de historias, pero yo siento que la mayoría de la gente no somos conscientes
de que, primero, de que existe ese conglomerado de historias reales, verídicas y de la experiencia vivida personal y desde la imaginación. Entonces, ¿cómo harías para meterle a una persona en la cabeza que contar su historia podría ser extraordinario y que le cambiaría la vida? Hay dos cosas que diría. Creo que, o sea, mi trabajo se basa justamente en decir un montón de cosas para que la gente me crea y pase esto en su vida, ¿no? Así que reducirlo a solo una, wow. Voy a traer dos. La primera le diría, o sea, biológicamente el humano no se resiste a una historia. O sea, tipo, tú fuiste creado y las cosas en tu cuerpo y en tu cerebro están conectadas para no resistirse a algo que tenga un formato de historia. Es decir, si tú quieres como humano evitar, tipo, voy a escuchar esta historia y no voy a conectar con ella, no se puede. Es imposible biológicamente hablando. Hay un quote famosísimo, me parece que era un director de cine que decía, una persona es tu enemiga hasta que conoce su historia. O sea, en las películas de los villanos, incluso vemos historias, series basadas en hechos reales o historias documentales, donde se cuenta la historia de alguien que históricamente incluso hizo mal, cometió hechos súper repudiables, y te muestran un pedazo, llega alguien, se sienta frente a esa persona y le hace preguntas sobre de dónde viene, cómo piensa, por qué, qué pasó, y tú no es que perdonas todo lo que hizo esa persona, pero tu corazón se conmueve porque no hay humano que no tenga humanidad en su corazón. O sea, es muy difícil de creer si nos vamos a los péndulos del horror, ¿no? De cosas horribles que pasan en el mundo. El Guasón es una película que me encanta traer como ejemplo de esto, ¿no? De Joker, la película donde vemos que él en realidad lo que tiene es esta... Primero este abandono de su madre, las ganas de querer, de que su padre lo ame, también la infancia dura que él tuvo, y todo el tiempo le está buscando en personajes de su historia ganarse el amor paternal. Y desde ahí bueno, aparece como el odio y todo esto que él hace. Pero tú ves la película y tú dices, wow, o sea, te muestra una realidad que además muestra la humanidad compartida y como las situaciones que muchas personas viven ante el abandono, ante un problema psicológico no atendido, ante el sistema que capaz no responde con la rapidez. O sea, te muestra como un montón de cosas que tú dices, quiero abrazarlo 2 minutos, porque la historia hace eso. Entonces, número uno, biológicamente, y todo esto que te cuento. Y número dos, hay algo que me gusta decir, que es que no te creas tan especial como para tener una historia que no es extraordinaria. O sea, las historias son extraordinarias, punto. Tú no eres alguien tan especial, tan extraterrestre, como para tener una historia que no sea extraordinaria. Luego tienes que sentarte, comprobarlo, hacer el trabajo interno, externo, que ya pasaremos a esos puntos, ¿no? Y adueñarte de esa historia. O sea, hacerla tuya, y hacerla tuya no es de un lugar rígido y que no evoluciona, sino la hago tuya, la hago mía temporalmente por este día, por esta semana, por este mes, y el mes que viene le agrego un nuevo componente. Por eso el tema de los I que te contaba al inicio, como que yo era más bien del lado de las personas más rígidas de soy solo esto, o sea, solo soy esto, como no me presento más nada, no exploro más nada. Y dije, wow, no, podemos ser tantas, tantas, tantas cosas y la historia se puede moldear capa tras capa, tras capa, tras capa y podemos vivir tantos personajes en nuestra vida que por qué limitarnos a hacer una sola cosa. Así que también eso, como haz la historia tuya, pero moldéala y uno de los puntos como tú quieras, como te sea divertido vivirlo y presentarte en la vida. Oh, la parte de la biología me dejó flasheando porque sí, porque es totalmente cierto. Y después lo de que no te creas tan especial me encanta porque es desde un lugar, desde la contradicción y que no tenés excusa para no, para no convencer a la otra persona. O sea, ya está, convencidísima. Te iba a preguntar, en primer lugar, ¿cómo hacer esto de que tenés una historia particular o alguna historia personal o algo que quieras contar? ¿Cómo hacer para que esa historia no sea un embole, no sea algo que aburra y que simplemente es hablar de vos, de vos, de vos, de vos? Porque muchas veces lo he visto y justamente el miedo a recaer en eso, a mí particularmente me asusta y también lo he visto, lo vivo constantemente con mis amigos y amigas artistas que creen que no son capaces de ni de escribir ni de contar su historia o que creen que lo que tienen para decir no es suficientemente importante. Eso por un lado. Y por otro lado es, bueno, acepto, compro la idea de que
nadie es tan especial como para no tener una historia extraordinaria. Entonces, tengo esta historia extraordinaria. ¿Cómo hago para que esa historia personal sea universal y que todas las personas se puedan conectar con ella? Muchas cosas para decir. Yo creo que primero, cuando te dicen, cuenta tu historia, inmediatamente el colectivo se va a, tengo que contar todo lo que he pasado, porque todas las demás, o sea, he pasado por diferentes momentos, lo que llaman puntos de giro, y esto como se tiene que saber porque es una cosa completa. Y en realidad, contar tu historia puede ser de a pedazos, o sea, dependiendo de en qué contexto voy a contar la historia. O sea, estoy armando capaz un episodio de podcast súper largo donde me presento y quiero contar las diferentes etapas por las que pasé. Estoy planeando un video de 1 minuto, estoy escribiendo una página de ventas donde necesito contar mis historias. O sea, qué tiempo, longitud y también qué atención del otro tengo. Cuando te dicen, tengo 5 minutos y le quieres contar a la persona quién eres rápidamente y lo que sea que le quieres decir, el tiempo es muy corto. Entonces, uno no es una sola historia, es decir, la invitación es cuenta tu historia, pero tu historia no es solamente una. Tu historia es un compilado de millones de micro momentos infinitos y cuando yo me presento acá hace 10 minutos, 5 minutos que te digo, mi mamá pensaba que yo era abogada por esto y esto, y puedes ver a Daniela chiquita capaz pinchando a mis amigos y demás, ya eso es uno de mis micro momentos. Y ese contar mi historia me presenta y ya te da algún tipo de conclusión sobre mí. Y vas a ir concluyendo cosas sobre mí. Bueno, te conté que mi camino empezó como periodista deportiva y que me estaba contando mal esa historia de fracasar con el sueño. Ah, segunda historia, segundo micromomento. Entonces sí, la invitación es cuenta tu historia, pero realmente venir aquí y contarte todo por lo que yo he pasado es demasiada información, no es provocativo, es aburrido, porque tampoco es que soy tan interesante. ¿Desde qué lugar no soy tan interesante? No soy tan interesante para contarte toda mi vida sin mostrarte con ella algo que te resulte interesante a ti. Y ahí voy a la segunda parte. Cuando cuentas tu historia, tiene que tener un propósito final. Si no te conviertes en la persona que solo está contando, 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 y a dónde está yendo, a dónde está yendo con esto, qué es lo que me quiere decir, qué es lo que me quiere mostrar. Y en realidad se trata de traer uno de tus micro momentos y que ese micro momento te ayude en la presentación o en la conversación que estás teniendo. Entonces, ¿te ayude a qué? A mostrar un punto, a mostrar un ejemplo, a mostrar una explicación de por qué tú eres de X forma o de dónde viene este punto de vista. Entonces, esa es la segunda parte para no aburrir cuando cuentas tu historia, que yo te la cuento, pero que al final la historia tiene que ser un vehículo para mostrarte a ti algo, porque si no solamente es ego, simplemente quiero que me escuches y solamente estoy hablando de mí. Pero cuando la historia cumple el propósito de mostrar algo, la historia es una herramienta, no solo una herramienta, la mayor herramienta que te puedas imaginar de conexión y de fiabilidad y sobre todo de mostrar, porque las historias lo que hacen es que te muestran algo que si yo te lo explico y te lo digo, no vas a verlo tanto. O sea, si yo te digo, sí, la verdad es que yo sí tenía un sueño y sí, o sea, creí que no iba a poder cumplir ese sueño, me creí ese cuento y bueno, lo tuve que cambiar. Buenísimo, capaz te puedo estar diciendo más o menos lo mismo, pero cuando yo te digo, fui a un casting, no me llamaron, estuve cerca de una pasantía, la gente me empezó a preguntar qué pasó con tu sueño, qué pasó con tu sueño y me creí una fracasada, la historia muestra algo. Y claro, le podemos sumar tantos más detalles como queramos, como tengamos el tiempo o tantos menos detalles también dependiendo del contexto. Hay historias que yo cuento en 2 minutos y la misma historia la cuento en 10. Porque un micromomento puede tener mucho zoom in de qué estaba pasando o quizás te cuento como, ok, los puntos más relevantes para que se entienda y listo. Por último, voy a decir sobre esto, es cuando se quieran ubicar en, ok, quiero contar mi historia. No es la cronología. Hay mucha gente que también hace un recap, o sea, mucha gente recapitula, tipo, me gradué a los tantos años en esta universidad y luego, después de eso, emigré. Y bueno, finalmente me casé, me convertí en mamá y ahí me di cuenta que tenía que crear un negocio por esta y esta situación. Ahí solamente estás haciendo como un reporte de tu vida, esta es mi línea de tiempo, esto y esto, eso no es una historia. ¿Cómo sí identificar una historia? Con lo que hizo tu profesor, con la instrucción que te dio tu profesor. Imagínate una situación, no una
vida completa que tiene muchas situaciones, sino una solita situación, un solito momento de tu vida que haya sido relevante, importante por algo. Y esto como asterisco con relevante, importante, porque entonces pensamos que las historias de nuestra vida solamente son me divorcié, renuncié, cambié de país, y en realidad esas son historias, son buenas historias, son súper válidas de que las traigas, pero son las historias más obvias. Porque, bueno, es obvio que un divorcio es importante, es obvio que un casamiento es importante, es obvio que tener un hijo es importante, es obvio que ese es un punto de giro en tu vida. Pero cuando cuentas otro momento más chiquitito que quizás pasa desapercibido, pero que para ti fue importante, capaz porque generó algo interno o algo externo, esa es una historia que no mucha gente se esperaría. Hace poco recordé que la persona que me enseñó a contar historias por primera vez, que me entrenó por primera vez, fue mi mamá. Y es muy loco decirlo porque yo no tuve una infancia donde nadie me contara cuentos. Tenía cuentos, pero nadie nunca me contó cuentos y las historias realmente no es que eran como importantes en mi contexto. Pero mi mamá, cuando yo estaría tercer, cuarto grado, unos 8, 9 añitos, ella me empezó a recibir del colegio y todos los días me recibía con la pregunta de, cuéntame qué hiciste hoy, cuéntamelo todo. Entonces, claro, yo llegaba y esa era la pregunta que me recibía en la cocina de mi casa y ya yo, de tanto que obviamente lo preguntaba en el transporte mientras iba a mi casa, iba armando cómo yo le iba a contar las cosas a mi mamá del día, para contárselas como pasaron, ¿no? Primero esto, el recreo, después al final esto, la nota, el examen. Y me acuerdo que me empezó a emocionar ese momento, o sea, como llegar a mi casa, mochila puesta, ni siquiera me terminaba de quitar nada, como la mochila, el uniforme, y me sentaba en la cocina, que era bien chiquitita y tenía como una mesa plegable de solamente 2 sillas, y ahí yo me sentaba y mi mamá preparaba el almuerzo y ahí le contaba todo lo que pasó en el día. Y este recuerdo me llegó de golpe, hace muy, muy poquito, relativamente hace como 3 meses. Y fíjate, esto es un gran tip para esto que estamos buscando. Me llegó una foto, me llegó la foto de Baby Dani, mochila, sentada en esa silla de esa casa que ya no es nuestra casa, ni siquiera en Venezuela, o sea, como que ya esa casa no es de mi familia. ¿Y cuál es aquí el consejo? Que por lo general es una foto de tus microhistorias, de tus microsituaciones, es la foto de ese momento, de ese profesor que te dijo algo que era inesperado, esa persona en la calle que te paró, la sonrisa del que te sirvió el café en un día donde todo se te estaba viniendo abajo y que para ti significó esperanza. Como estoy yendo a capturar esas microsituaciones que te pasan, son muchas veces desapercibidas y cambian algo en ti. Así que me llegó esta foto de Baby Dani y fue como muy hermoso, como que wow, pensé que la universidad me había enseñado a contar historias. Y fue muy amoroso darme cuenta que fue mi mamá quien me enseñó por primera vez con esta pregunta de cuéntamelo todo, ¿qué hiciste hoy? Cada día, aunque yo llegara de mal humor, siempre me preguntaba. Y hay algo súper gracioso, que es que cuando justamente yo llegaba de mal humor, capaz, qué sé yo, me había pasado algo no tan bueno, yo a veces quería salir como rápido. O sea, ella igual me hacía la pregunta, entonces yo le decía, sí, bueno, llegamos, después del recreo, después me corrigieron la tarea y me pusieron A en la tarea. Yo le contaba como un recap. O sea, yo le decía, esto fue lo que pasó. Y mi mamá, mucha sabiduría ella de storyteller, me decía, pero tú no me estás como que contando las cosas bien, o sea, como que me estás diciendo así como por encima qué fue lo que pasó y no me estás contando la cosa bien. Y claro, ahora me doy cuenta, ella identificaba porque como humanos no necesitamos ninguna otra habilidad, como humanos biológicamente olemos cuando hay una historia. O cuando simplemente me están diciendo como, bueno, un recap de algo que, tipo, no es divertido lo que me estás diciendo. Ella se daba cuenta cuando yo solo recapitulaba o cuando yo profundizaba en compartir con ella, empezamos a jugar esto en el recreo y bueno, yo le terminé ganando, como había mucho más detalle, mucha más descripción, emoción y demás. Así que entre esos consejos que te acabo de mencionar, quedan varias cosas servidas para quien quiera empezar a buscar. No es toda tu vida, es un momento, entra tu memoria fotográfica. Tu memoria fotográfica de niñez me sirve mucho, por ejemplo, categorizarlo. Ok, busca en recuerdos de las niñez. Yo le digo a mi mente, tipo, busca en mis recuerdos de la niñez, busca en adolescente, busca en universidad, busca como migrante. O también le digo, busca en esta semana. ¿Qué pasó la semana pasada? ¿Qué fue extraordinario la semana pasada? ¿Qué te hizo mirar algo de forma distinta? Eso para buscar historias chiquititas. Luego sí, te puedo contar que emigré, que cambié de profesión, que renuncié a un sueño y todas esas cuestiones que
también cuentan, hacen una gran historia, pero que son una historia como mucho más fácil de encontrar en tu vida. Ahí te dejo varios consejos servidos. Esto que mencionás de la fotografía, la palabra precisa que había utilizado mi profesor fue acontecimiento, porque es la fotografía, el personaje que tiene que estar en una ubicación, en un tiempo, en un momento del día y pasa algo. En mi caso, en la historia esta que yo escribí, el acontecimiento que me vino a la mente fue una pelota roja que rodaba por el pasto mientras la señora estaba tomando sol. Y yo dije, bueno, algo tiene que pasar. Bueno, una pelota le pasa por al lado. Y después yo tuve que empezar a concatenar de dónde había venido la pelota, quién la había arrojado, cómo reaccionaba ella ante eso, y así fue que surgió la historia. Pero me viene esto del acontecimiento como una imagen en la que algo está pasando y que siempre detrás de eso se pueden unir los puntos para llevar a ese mensaje, a esa hipótesis, porque también siempre tiene que estar la hipótesis para esto de que algo te queda, algo aprendés, algún mensaje estás transmitiendo. Y es muy loco porque a nivel de ejercicio, cuando, bueno, yo hice una de las sesiones de storytelling con vos en noviembre, fue corroborar una vez más que poner el trabajo y sentarte a escribir y abrir el disco duro y ver toda la información que está ahí, que incluso es abrumador, porque es sentarte y decir, bueno, quiero contar mi historia y wow, pero ¿por dónde empiezo? ¿O qué hago? A esto se me viene la pregunta de cómo hacer para darte cuenta de cuál es la historia que querés contar en cada momento. Por ejemplo, como te compartí la otra vez, yo ahora tengo ganas de crear algo, siempre estoy creando algo, y lo que más quiero hacer ahora, que nunca hice, es hacer un unipersonal, una obra de teatro. Me puse a escribir cositas y digo, ¿por dónde empiezo? Y es algo que a lo que veo que todos los artistas también se enfrentan porque es abrumador esto de abrir el cajón de los recuerdos y darte cuenta de que hay muchas cosas que querés para decir, que enhorabuena, porque creo que es un buen síntoma saber que tenés muchas cosas para decir y sentir que querés expresarte de alguna forma. Pero ¿cómo hacer para darte cuenta de cuál de esos recuerdos que están en ese cajón es el que es el momento perfecto para decirlo, para salir a gritarlo, porque resuena con quién sos, con tu autenticidad del momento? Yo creo que cuando uno empieza a explorar por primera vez, tipo, ok, esto quiero empezar a contar mi historia, que ya sabemos, quedó aquí claro que son mis historias que están por todos lados. Lo más natural y que es normal que pase es que vayamos a los grandes momentos que son como esta obviedad, tipo, ok, mi historia se trató de esto, cambié 3 veces de carrera universitaria, me moví, fui y vine, y luego de allí entrar. Categorizar por temporada de tu vida puede funcionar mucho y entrar a esta memoria casi como meditativa. Fíjate que yo lo hice ahorita mientras te contaba y cerré los ojos, como que yo estaba entrando en serio y realmente ese es el ejercicio que hago, porque claro, es como entrar al recuerdo e ir a esas cosas chiquitas. A mí me gusta pensar que si miramos nuestra vida como esta línea de electrocardiograma, creo que se dice así, esta línea tipo que muestra estos pitidos como del corazón. Las historias son estas rayitas que van a subir y bajar, como pip, pip, pip. Y estas rayitas a veces van a ser como más sutiles. O sea, la vida es esta línea pasando y capaz hay una rayita sutil que fue el comentario que te hizo alguien en la calle, no sé. Una vez mi profesora de Pilates vio que yo estaba haciendo como demasiado esfuerzo para hacer el ejercicio y como que estaba contenido en la respiración y estaba toda roja y tensa y los hombros arriba y tal. Entonces ella me ve y me dice, Dani, respira porque así se te va a hacer más fácil el ejercicio. Entonces, en efecto, suavizo y empiezo a hacer el ejercicio y veo que me salía con más facilidad. Entonces yo, como tengo la práctica de mirar mi semana, no darla por sentado, ¿no? Porque también me dedico a esto, pero es lo que le aconsejaría a todo el mundo cuando quiere explorar sus historias, como que mire con esta sutileza. Esa semana yo dije, en general, en la vida, cuando respiramos y oxigenamos, lo que está pasando, la situación se vuelve más fácil. Entonces convertí ese momento en una historia de negocio donde le contaba como a mis clientes, como que cuando el negocio se ponga difícil, respira y se te va a mostrar la posibilidad y la facilidad del paso que sigue. Esto se logra entrando a esa memoria fotográfica y a esos micros momentos que de nuevo, enmarcarlos por temporada funciona un montón. Y creo que cuando te corres de tus momentos clichés, vamos a decirlo así, que son estos picos que no son ya sutiles, sino que es, migré, obvio, ahí la historia se movió un montón, ya no fue una línea sutil que subió, sino como fue un pico, terminé una relación de 7 años,
cambié de una profesión que capaz era ante los ojos del mundo radicalmente distinta, de médico a pintor. Claro, esos picos son más pronunciados, pero siento que hay como mucha obviedad en que te cuenten esa historia. ¿Cómo en un momento más sutil de tu vida puedes mostrar la humanidad compartida? Que es lo que al final busca una historia, mostrar la humanidad compartida que tienes dentro para que conecte con el otro. Entonces, número uno, empieza anotando justo esos momentos que son una obviedad y luego explora los más sutiles por temporadas de tu vida. Buscar fotos funciona muy bien para despertar como esta memoria fotográfica si está muy dormida. Y cómo encontrar la historia, eso es un poco lo que la segunda parte de la pregunta que me hacías, cómo encontrar la historia adecuada para el momento. Yo hubiera querido tener esta historia de mi mamá hace muchos años, porque me parece una historia que es súper amorosa y que cuando yo cuento que soy storyteller podría utilizarla para decir, fue mi mamá la primera persona que me entrenó para esto. Pero apareció hace 3 meses, ¿sabes? Porque es una historia que no es de las más obvias. Tengo que explorar mucho en mi recuerdo, en qué me muestra y demás. Entonces, en la exploración, la historia va a aparecer y te va a decir, cuéntame, cuéntame porque es tu recuerdo dándote el regalo de la historia que puedes presentar. Creo que hay que quitar como este juicio de necesito otra historia. Está bien. Está claro que si tenemos un mensaje, por ejemplo, hay historias que yo digo, uy, wow, esto me pasó, está bueno para una historia, pero como que a veces me tardo mucho en contarla porque no aparece el momento en donde esta historia me sirva para mostrar algo. Entonces sí, eso está claro, dependiendo de qué quieres que sea de este unipersonal, qué quieres que evoque, qué parte de tu corazón quieres mostrar con este unipersonal, capaz una parte más introvertida, extrovertida, desde el punto de las relaciones y los vínculos, desde el punto de migrante, o sea, viste que ahí empiezan a aparecer como categorías, o sea, de qué parte de mi corazón quiero mostrar con esta historia. Y desde ese lugar empezar la exploración, pero sobre todo recibe la historia, las historias que van apareciendo. Y te diría que yo tengo ya, como me dedico a esto, un archivo de historias, pero si eres una persona que, bueno, no me quiero dedicar a esto, pero quiero empezar a explorar mis historias para presentarme en distintos momentos y situaciones, tengo un cuadernito donde puedes anotar esos acontecimientos de lo que te vas recordando. A veces hasta un recuerdo, después ese recuerdo se puede convertir en ficción, ¿no? Como puedes agrandarlo y convertirlo en ficción, pero parte de un recuerdo que fue real. O en este caso, en este unipersonal que tiene que ver va a tener que ver con la realidad, como empezar a tener ese diario de acontecimientos. Empezar, después que tú anotes un acontecimiento en ese diario, que como que lo atrapes, pregúntate, ¿qué me muestra esta historia? Como esta historia muestra mi valentía. Esta historia muestra que siempre se puede volver a comenzar. Esta historia me muestra que con un corazón roto es la mejor maestría del amor. O sea, como anota acontecimientos de tu vida, capaz no los desarrollas ahorita por completo, y de ahí vas diciendo, bueno, de los temas de conversación que a mí me toca tener por el trabajo que tengo, de lo que quiero crear, el tipo de podcast del que quiero conversar, es como, wow, tengo este acontecimiento que muestra una parte de mí más tal, tengo este otro. Y vas como creando tu propio archivo de historias. Ya la memoria, cuando ya le empiezas a dar este jueguito de recuerda, recuerda, como que la memoria te empieza, es muy, responde rápido, o sea, es muy amable la memoria, pero es muy dura cuando no registramos nada. Se escapan como un montón de cosas recontra valiosas, pero es muy amable si tú vuelves todo el tiempo a ello y estás dentro de ti todo el tiempo explorando. Esto que mencionás del estar todo el tiempo explorando tiene mucho que ver con la disciplina y con el compromiso que surge de quiero contar mi historia, y esto requiere de un trabajo porque no es que de un día para otro te levantás y tu historia ya está escrita y ya atravesó a todo el mundo. Y la parte que me intriga ahora es cómo haces o cuál es tu motor para Dani Morales, precisamente, cómo te levantás todos los días y volvés a recordar una y otra vez por qué es importante contar tu historia, tus historias. Mantener esta disciplina, esta constancia, este compromiso y esa certeza de que va a aparecer, porque es el trabajo duro lo que al fin da los resultados, porque la primera historia por ahí va a ser medio una cagada, por ahí no va a conectar con nada, aunque la historia sea increíble, no va a estar tan bien contada. Entonces, el buen storytelling surge del trabajo constante. Entonces, esto sería algo así como de dónde sale esa raíz motivacional o ese para qué, ese impulso, ese momentum para seguir avanzando y seguir creando.
Primero, voy a atajar este comentario de que capaz la historia la primera no sale bien y demás con algo que me gusta recordarme que es, y que recuerdo mucho que es, solamente aprendes a contar bien una historia contándola mal muchas veces primero. Entonces hay historias que ya yo tengo súper como aceitadas, que son parte como de mi pila, porque bueno, mi vida no ha cambiado, o sea, claro, las microhistorias que van apareciendo semana a semana sí pueden ser nuevas, pero bueno. Mi niñez fue la niñez, tengo los recuerdos que tengo, de vez en cuando aparece otro nuevo y lo voy agregando, pero hay historias que ya repito todo el tiempo porque me sirven en diferentes momentos. Esas historias se van puliendo en la medida que lo vas contando y también en la medida que lo vas escribiendo. Mucha gente dice, bueno, no tomo las sesiones de storytelling porque, bueno, lo mío no es la escritura, lo mío es el podcast, hablar, estar en video, conversar. Cuando tú ves a una persona contando muy bien una historia, te puedo asegurar que esa historia primero estuvo escrita. O sea, porque en la escritura tú pules el detalle de qué quieres mostrar y a qué le vas a hacer énfasis y qué tono tiene y todo eso. Entonces eso, te tienes que permitir contarla mal y en la medida de que repitas la práctica y la práctica y la práctica con la misma historia o con historias diferentes, eso va a ir apareciendo y se va a ir puliendo. Y después, ¿qué es esto que me anima a seguir explorando las historias? Viene de muchos lugares que he encontrado en el camino, como todas estas respuestas. Hay un autor, mi autor favorito de storytelling, se llama Matthew Dix, es un autor americano, que con él aprendí a hacer el archivo de historias por primera vez. Digamos, ya yo he ido teniendo como mi propio formato y evolucionado, pero él me lo mostró por primera vez. Y este autor lo que dice es que te dediques o no a contar historias, el archivo de historias de qué se trata. De tener un Excel, él lo propone como algo tan simple como un Excel, que tiene dos columnas, fecha y una pregunta que es, ¿qué fue lo más memorable que te pasó hoy? O sea, la palabra memorable puedes cambiarla por qué fue lo más narrativo que te pasó hoy. Y él llena su Excel todos los días desde hace ya unos cuantos años y enseña a las personas a que lo hagan. Y él dice, sí, yo me dedico a esto y como me dedico al storytelling, me di cuenta de que si a mí, en mi profesión, se me acaban las historias, entonces me quedo sin trabajo. Así que básicamente por eso empezó el archivo de historias. Pero con el tiempo me fui dando cuenta que el impacto no era tener ahí trabajo para contar, sino que empecé a sentir mi vida más significativa, porque es todos los días 10 minutos, él dice 10 minutos de tu archivo, vas a tu archivo, ves tu día, cómo pasó y te preguntas qué fue lo más memorable de hoy. Y capaz tuviste un día de shit y es como, ¿qué fue lo más memorable de hoy? Porque además la memoria tiene esto que él no escribe la historia completa, él escribe palabras, tipo salir con mi perro bajo la lluvia a las 2 de la mañana. Tipo, listo, son palabras claves que tú dices, que tu mente recuerda, tipo, esto fue lo más memorable que me pasó hoy. Y él dice, puedo volver a este archivo y recordar casi cualquier día de los últimos 10 años de mi vida. Y lo que empezó a pasar y por lo que él recomienda tener este archivo, te dediques o no a esto, es que vas a sentir que tu vida está siendo vivida. Porque esto te da una sensación de tengo tantos registros de cosas memorables que me pasaron cada día que me siento viva, siento que la vida está cargada de cosas que he visto, que he observado, que me he detenido a sentirlas y eso te llena como de inspiración y de ganas, acumulación de experiencias. Entonces un poco a mí también me inspira mucho eso. Y después tengo otras cosas que he descubierto en el camino como el miedo a olvidar. Siento que como lo descubrí hace un par de años, pero relativamente poco, que es que me gusta capturar mucho. Empecé como capturando muchas fotos y teniendo álbumes por carpetas, por año, por momento, de familiares y demás. Y después llegué a las historias y hay historias que capturo, familiares. Contar la historia de mi abuela a sus 84 años me cambió completamente mi vida porque yo no tenía tantas cosas en común con mi abuela. De hecho, no tenía nada, no solo en común, no tenía un vínculo porque no tuve una historia de abuelita que te cocina y que te cuida y todo eso. Simplemente mi abuela era la señora más o menos cool que visitábamos los domingos y ya. Y por una tarea de la universidad, yo tuve que decidí, elegí contar la historia a mi abuela y pasé 5 días con ella preguntándole cosas mientras ella hacía sus cosas y terminó saliendo como la historia contada de ella. Y después mi abuela muere y hoy puedo decir que lo más hermoso y lo único que tengo que me unió a mi abuela fue haber conocido su historia. Ahí me di cuenta de toda la humanidad compartida, me di cuenta de dónde vengo, me di cuenta de un montón de cosas preciosas y de
sus desafíos, de las historias de ellas que no sabía, de lo extraordinaria que fue, el tipo de sabiduría que tenía, que era muy distinto a lo que alguien puede pensar como sabiduría, etcétera. Hay una frase que me encanta y soy muy mala para recordar los autores que dice, yo quiero recordarme a mí mismo, yo quiero recordarme a mí mismo. Entonces yo creo que yo escribo y de hecho, no sé, ahora tengo un proyecto de historias familiares que son historias que van a estar escritas para mí y capaz salen al público, no, pero es un proyecto muy personal, digamos, no sale en ningún lado, pero es porque yo quiero recordarme a mí mismo, o sea, quiero recordar de dónde voy, quiero ver qué esconden la magia de esas personas como mi abuela, que no la veía como para nada extraordinaria, solo era mi abuela, la persona que visito los domingos y conocía su historia y mi abuela es la persona más hermosa del mundo y me dejó un montón de regalos y me reconozco en un montón de cosas también en quien ella fue. Y solamente se hizo significativa para mí ella después de que ella me contara su historia y permitirme observarla y escucharla. Que ahí viene también como otro consejo de lo que decías de la disciplina. Yo creo que más que tener disciplina es presencia. Cuando yo no atajo historias, porque bueno, me dedico a esto y mi trabajo y toda la cosa, es porque estoy muy al palo con todo. O sea, estoy apurada. Es como no tengo tiempo para detenerme y observar y capaz no llego al archivo de historias ese día a la noche o capaz paso una semana sin tener el archivo, sin llegar al archivo de historias. Entonces yo siento que es como disciplina con la presencia que tienes como en tu vida, como en el observar que es a veces como súper sutil y solamente las personas que se detienen en esa presencia logran atrapar esas historias que aparecen en lo sutil. 100% la presencia y la conciencia en cada momento. Lo de la disciplina yo lo relaciono más con hay que hacerlo, me siento y lo hago. No tuve presencia, bueno, como sea, me pongo y me acuerdo de lo que sea que haya pasado y si me siento a escribir, wow, algo había, algo pasó. Estuve ausente, presente o a medias, pero si me esfuerzo lo encuentro. Y eso es lo que me resulta fascinante del trabajo de comprometerse a algo y conseguirlo, porque realmente tener ya sea el proyecto que tenés de contar todas las historias de tu familia o escribir un libro o sacar adelante un programa, un proyecto, una obra, una película, lo que sea, requiere de una seguidilla de acciones que no sucede de un día para otro. Y hay días en los que tal vez no hay ganas de escribir o no hay tanta presencia de lo disfruto y me siento y tal, y que requiere de un lo voy a hacer porque esto es importante, ya sea porque esto que mencionabas también de porque no me quiero olvidar de mí, me resulta muy mágico por un lado, porque de cierto modo somos canales de ideas que vienen de otro lado para mí, o sea, yo sostengo eso. De hecho, hace poco terminé de leer el libro Big Magic, no sé si lo leíste, que me pareció brutal, increíble. Y también otro libro que me marcó mucho en relación a esto de las ideas y a que somos canales es Catching the Big Fish, Atrapa al pez dorado de David Lynch. Me acuerdo que me trajo tanta paz ese libro, aparte habla también de la meditación y de cómo el bucear hace que de pronto aparezcan, bueno, van a aparecer pececitos más chiquitos, medianos, pero si vas a lo profundo, si estás ahí y persistís y todos los días estás, va a llegar el momento en que te va a aparecer el pez gigante dorado y va a ser tu momento para agarrarlo y profundizar en eso. Me acordé también cuando mencionaste lo de tu abuela, no me olvido nunca más cuando fui a ver una obra acá en Madrid de una chica que también era un unipersonal y contaba la historia de su abuela. Era claramente una historia extraordinaria, no me acuerdo exactamente de qué iba, sé que era científica o astrónoma o algo por el estilo, y te juro, yo la miraba actuar, la historia era súper mega conmovedora, pero estaba contada de una forma tan increíble, tan maravillosa, que solo me generó muchísima admiración por ella, porque digo, esta piba se sentó a escribir cuánto tiempo, todo esto, cómo llegó a elaborar el mensaje de esta forma, porque no es solo, bueno, te contó la historia, no, es toda la puesta en escena, es cómo llegó a recopilar toda esa información de años y años atrás de su abuela o de su bisabuela y a llegar a conmover tanto al público de esa forma. Y era una chica que ni siquiera era española y estaba ahí en el escenario plantada contando la historia de su abuela. Entonces, por un lado esto de la magia de las historias, que pueden ser ordinarias o extraordinarias, porque incluso esto de lo extraordinario, que me parece que siempre es digno de contarse, pero ¿qué pasa con lo ordinario? Esto lo observo mucho en el cine, del cine de observación, en el que es un plano con una persona ahí simplemente pelando papas. ¿Cuánta magia hay en ese momento y en el cómo observamos las situaciones más allá de voy a contar el plot point y que después esto te lleva a otra cosa y el mensaje es este? No, a veces el mensaje es que simplemente esa presencia
de habitar un momento y que está en la sutileza de lo que te llega. Creo que es una mezcla de un montón de cosas. No sé a qué iba con esto, pero era un poco todo lo que se me vino a la mente cuando te escuchaba. Sí, tremendo, tremendo. Algo que quiero agregar a todo esto ok, la presencia para que aparezcan y demás, y hay como un ejercicio que le antecede a ese, que es igual de importante. Iba a decir más importante, pero es como igual de importante, que es empezar a verte a ti mismo como un protagonista de una historia que se está escribiendo. Pero como no desde el cliché de eres la protagonista de tu vida, buenísimo, sí, bancamos ese mensaje, pero no, no, o sea, como sal de tu casa y aléjate de ti y ve a esa persona que está caminando y le están pasando cosas y que está tomando decisiones y empieza a tomar decisiones en tu vida. Esto ya es un poco consejo para los más arriesgados. Empieza a tomar decisiones en tu vida por la historia. Hay un tema que estoy desarrollando ahora que es el plot twist como estrategia de vida. Te dan dos elecciones, la cafetería del día, cómo llegas a tu casa, la ropa que te pones. Toma tus decisiones y hazlo por la historia que se está escribiendo. Entonces, ¿qué pasa? Hay algo que tú dices, uy, de verdad te vas a ver así todos los días, pero es que ningún día lo darías por sentado, o al menos sería la mayor cantidad de días que saldrías de tu casa con una presencia de soy este actor, esta actriz que está haciendo las cosas por la historia. Hablaba con un colega de esto que me decía, no, sí, es que definitivamente algunas decisiones de mi vida incluso solo las digo que sí por la historia que me van a dar después. Así que como que eso le antecede también a la presencia. Con esto no quiero decir que tienes que tener una vida de tomando decisiones arriesgadas para tener historias para contar. Creo que se ha dicho mucho eso y siento que sí, cuando vives intenso, con presencia, y tomando decisiones por la historia, aparecen muchas historias, pero esas decisiones por la historia puede ser sonreír todo el día en la calle. ¿Y qué te pasa con eso? O sea, mi novio hace poco hizo un experimento que me dijo, wow, o sea, cuando uno actúa con amabilidad, después de que te atienden en una tienda y tú agradeces con mucha amabilidad, la persona que te está atendiendo se ilumina. O sea, como que se queda con esta energía de gratitud súper linda y él lo hizo consciente y dijo, voy a empezar ahora a ser muy agradecido con las personas que me atienden en general en la calle. Entonces era como los cafecitos, la tienda, la persona de la frutería, y lo hizo consciente y siento que fue como, estoy haciendo esto por la historia. ¿Y qué te puede mostrar eso de ti misma? O sea, capaz era lo que él necesitaba. De ahí puede salir un unipersonal sobre la gratitud. Son una película sobre qué pasa cuando te muestras agradecido con intensidad, ¿no? Agradecido de, bueno, gracias, me voy. Aparte, él se quedó con esta práctica de voy a mirar a la persona a los ojos y le voy a decir gracias, que tengas buen día, no sé qué, gracias por todo, y luego me voy a ir. Que además sostener capaz esa incomodidad si no es algo que haces en tu día a día, ¿no? Entonces, creo que ese es un gran ejercicio. Vete en serio como el protagonista, como la protagonista y haz las cosas por la historia. Vive haciendo cosas por la historia, desde lo más chiquito hasta lo más grande. Esto que mencionás de pensarse como el protagonista, te lo iba a preguntar en un momento en relación a toda historia tiene un personaje principal, secundario y que podés agarrar personajes de todos lados, incluso observando la gente que te rodea. Si no te pasa algo en tu vida, podés mirar al de al lado y escribir una historia con el de al lado y así sucesivamente. Qué interesante y qué amplísimo todo lo que se despliega cuando empezás a pensar en todas estas cosas. O sea, siento que no podríamos estar acá 1000 horas. Bueno, Dani, para ya ir cerrando, me gustaría preguntarte algo más personal que tiene que ver con cuáles son tus no negociables en la vida. Como Dani, ¿qué es lo que vos no cambiás por nada o ya sea algo en tu rutina que haces siempre sí o sí porque te da la vida? Porque si no haces eso no sos persona. Escribir es una de ellas. Escribir como en el formato que sea. O sea, a veces con más orden porque estoy atrapando una historia y estoy construyendo una historia, o a veces con más desorden porque estoy solo vaciando la cabeza. Escribir para saber qué pienso, escribir para saber qué siento y escribir para saber qué quiero. A veces creemos que tenemos esas tres cosas muy claras, pero cuando las escribes te das cuenta de que, uy, capaz no lo tenía tan claro. Hay una escritora que decía eso, escribo porque quiero saber qué pienso. Y yo le agregué a esa frase como quiero saber qué siento y quiero saber qué quiero. Así que la escritura está ahí en uno de los no negociables y siento que lo otro puede ser, hay una filosofía pero súper personal inventada por mí misma que sigo que es vivir ardiendo. Está bien que la vida no está siempre en los ¿De qué altos. signo sos? ¿De qué signo sos?
Acuario. Ah, es cierto. ¡Qué pregunta! Pero ascendente, Leo, Leo, fueguito. de ahí viene. Sí, de ahí No podía venía. ser O sea, sino. aparte, fuego con aire, así que es súper válida la pregunta. Fuego Se con aire, enciende ese más. fuego arde todavía más. Ahí va, Tal cual. claro. Sí, sí, sí. Esto fue de un poema que yo leí que decía, la vida para mí no es una pequeña vela, es como una antorcha que arde brillante. Y quiero entregarla a las futuras generaciones lo más brillante que se pueda. Eso era lo que decía el autor. Y yo como empecé a repetir en momentos importantes de mi vida esa frase y después un día pensé como que esto se trata de vivir ardiendo. Y lo convertí como en una filosofía de quiero vivir ardiendo. Y la pregunta que me hago, sobre todo como lo tengo como ritual de cumpleaños, es, ¿estoy viviendo como una pequeña vela o como una antorcha que arde brillante? Y de nuevo, no siempre se está en los altos y en la felicidad de que todo está bien, pero creo que es muy fácil, muy, muy fácil distinguir si estás viviendo como una pequeña vela o como una antorcha que arde brillante. Y tengo muchos años viviéndolo así y mis decisiones se apegan a, tipo, esta decisión hace más grande esta llama, hace que brille más, hace que arda más. Así que siempre estoy ahí tomando decisiones que capaz para el otro puedan decir como, uy, o sea, como zonas desconocidas todo el tiempo, incertidumbre, pero para mí ahí está como la verdadera magia como de arder la vida. Esos serían como mis dos negociables. Este mantra de vivir ardiendo y escribir todos los días, entonces. Escribo para recordarme a mí misma, escribir para recordarme a mí misma, recordar quién soy. Me encanta. Justo hace unos días leí una frase que decía, quien ayuda o enseña a brillar a los demás lo entendió todo. Y también tengo siempre en mente esto de que una vela que brilla más fuerte, más alto y más grande, solo hace que las otras velas brillen más. Nunca vas a apagar a otra vela por brillar más alto, todo lo contrario. Me parece hermoso y mágico. Sí, increíble, increíble. Qué linda conversación, qué linda charla, qué interesante todo lo que haces. Me gustaría preguntarte ahora, bueno, ay, es que te preguntaría tantas cosas. Porque claro, Dani vive en Argentina, es de Venezuela. Yo soy argentina, hace 3 años, más de 3 años que no voy, estoy viviendo en España. Y me pregunto cómo vive una persona que inmigró a Argentina. Es decir, cómo inmigrar a Argentina expandió tu vida y tu historia. Wow. Argentina fue como abrir la puerta al mundo, porque yo tampoco conocía ningún país previo, es decir, nunca había salido de Venezuela. Así que fue como, esto es todo, como, este es el mundo, estoy conociendo el mundo y ahora, bueno, he conocido ya otros países, pero bueno, fue a abrir la puerta a la inmensidad de lo que hay allá afuera. Emigrar fue el punto de partida para darme cuenta de que tenía que dedicarme a esto, ayudar al otro a contar su historia y sobre todo de darme cuenta a mí misma de que mi historia abría puertas, porque previo a emigrar era periodista, por supuesto, me entrené 5 años para contar historias de hechos y acontecimientos desde este lugar más periodístico, entonces entendía el poder de la historia, pero en la universidad no te enseñan a contar tu historia. O sea que digo, por favor, agréguenlo al currículum, porque no solamente que no te enseñan, es que lo que se repite en la universidad cuando estudias alguna carrera de comunicación o de periodismo es tú no eres lo importante es lo que está pasando, no te metas, o sea, tú no eres la protagonista, tú no tienes que verte, tú no tienes que figurar, o sea, era como que el periodista lo entrenaban porque está tu firma al final de lo que escribes y más nada, no apareces en ningún otro lado. Entonces yo tuve 5 años de personas repitiéndome que yo no era lo importante en la historia. Y llegar a Argentina fue darme cuenta que cuando contaba mi historia, las personas se acordaban de mí por un detalle, se reían conmigo, me decían, bueno, te invito a esto porque me dijiste que te gusta esto cuando tal. Y yo dije, no, esto abre puertas. Y a partir de allí lo empecé a poner más afilado, más estratégico, empecé a entender que no tengo una sola historia, que tengo muchas historias y empecé como a ayudar también a mis amigos, que fue como, ahí tuve el reconocimiento de poder ayudar al otro, como que todo empezó, todo esto que acaban de conocer de mí empezó porque yo veía que mis amigos que eran súper talentosos no encontraban trabajo. Y yo ya estaba encontrando oportunidades cuando me presentaba y contaba mi historia, así y tal. Y yo empecé a decirle a ellos, cuenta tu historia, cuenta tu historia, cuenta tu historia, yo te ayudo, escribimos el currículum, escribimos el mail, el asunto del mail tiene que decir esto, así te vas a presentar en la entrevista. Y los empecé a ayudar a ellos, amigas, amigos, a contar su historia. Y ahí fue que dije, ok, el mundo necesita más de esto porque nadie nos enseñó. Entonces Argentina representó todo eso para mí. Este es el mundo y la narrativa cuando emigras es que no eres nadie.
no eres nadie, nadie te conoce, empiezas desde cero, guárdate las cosas que lograste en tu país, guárdatelas en la maleta porque aquí tienes que empezar otra vez. Entonces uno viaja con esa narrativa que te la puedes creer mucho o poco, yo creo que realmente me la creí poco, pero está en tu ambiente, te rodea, es como, uy, es como ese miedo que te voy a morder. Y yo llegué a Argentina y me di cuenta muy rápido, gracias a una persona que escuchó mi historia en una presentación muy random en medio de una conferencia a la que los dos fuimos como asistentes. Me di cuenta que esta persona había visto cosas en mí que ni yo estaba viendo y cuando me pregunté como que, ok, ¿por qué esta persona me está recomendando? ¿Por qué esta persona está ayudándome? ¿Qué fue lo que hice de especial que esta persona está actuando así conmigo? Y me di cuenta que la respuesta era, solo le conté mi historia. Y esto pasó muy rapidito después de como a la semana de llegar. Entonces fue como muy rápido que el universo me atajara a través de esta persona y me dijera, no, 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 esto que tú no eres nadie, que aquí tu historia no importa, esto aquí no. Tu historia es lo que importa y tu historia es lo que te va a abrir las puertas. Entonces me empecé a presentar con mucho entusiasmo y orgullo de quién era, de dónde vengo y qué había hecho. Que si te lo cuento ahorita es como resulta poco, pero es que de nuevo, bien contado va a ser extraordinario, porque todos somos protagonistas de estas historias buscando cosas y convirtiéndonos en otra versión de nosotros mismos. Así que Argentina fue, te diría que el punto de partida para dedicarme a esto y encontrar este propósito tan grande que tengo y esta exploración personal también a través de las historias. Me conmueve un montón. Me toca mucho, te imaginarás por qué. Bueno, tu historia es lo que importa y tu historia es lo que te va a abrir puertas para tatuárselo. Ay, gracias Dani, gracias por tu tiempo, por toda tu historia, por todo lo que nos compartiste, que estoy muy segura que a un montón de gente le va a tocar el corazón. Te deseo lo mejor del mundo. No veo la hora de ir a Buenos Aires y abrazarte fuerte. Sí, o si no, yo voy a ese lado del charco, Claro así que que sí, nos bienvenida. encontraremos, ya nos encontraremos. Bienvenida. Bueno, te mando un abrazo gigante. Abrazo a ti, a todos los que te escuchan y nada, te admiro un montón. Gracias por estar poniendo también tu historia y tu voz afuera. Gracias a vos, Dani. Espero que hayas disfrutado muchísimo de este episodio, así como nosotras. Si te sirvió, compartíselo a las personas que crees que les puede servir contar su historia brillante y poderosa de manera irresistible. Porque ya ves que todas las historias son interesantes y todas las historias pueden ser brillantes si se cuentan de la manera correcta. Si te sirvió, aplícalo de alguna forma, que no quede en el aire, porque aprender y no aplicar las cosas se fuma. Para realmente expandir nuestra vida y vivir una vida creativa es necesario que nos pongamos en ese lugar un poco incómodo, que es aplicar lo que aprendemos. Y no todo tiene que ser de un día para otro. Con que cada día avances un poquito y des un pasito más, vas a ver cómo a largo plazo empezás a ver los resultados de esa voluntad y de esa disciplina que le estás poniendo y que realmente te vas a sentir mucho más orgullosa de vos, mucho más confiada en vos, en tu proceso y en lo que querés conseguir en tu vida. Me encantaría que me dejes en los comentarios qué fue lo que más te impactó de esta charla que tuvimos hoy y cuál es esa cosa que vas a empezar a aplicar a partir de hoy. No te olvides de darle seguir al podcast si estás en Spotify o Apple Podcast. Debajo del nombre hay 3 puntitos que sirven para calificar el programa y ayuda muchísimo a que este mensaje pueda llegar a muchas más personas. Te quiero, te mando un abrazo fuerte donde sea que estés y nos vemos la próxima.